Se está terminando el mes de febrero y también en este mes tenemos una fecha muy importante que festejar. Es importante porque, aparte de que tiene un significado muy especial, pues no hay clases, ¿no? Entonces ahí se mide también qué tan importantes son las fechas oficiales. Si no hay clases, el 5 de febrero se festeja a la Constitución. Hace 101 años que se promulgó la Constitución de 1917. Y bueno, hay muchísimos mexicanos que ni siquiera saben qué es, muchos que no la conocen. Tristemente hay legisladores que no la conocen, la Constitución. Y bueno, a propuesta de unos amigos de redes sociales, un saludo a Sol y a Belén Centeno, les quiero compartir algunos de los datos que creo que pueden ser importantes de nuestra Constitución. Aquí los platicamos. La Constitución, México ha tenido muchas constituciones. Desde su independencia, México ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, un poquito más, algunas que no son tan significativas, pero de 1824, que fue la primera, hasta 1857, las constituciones querían definir qué país íbamos a tener. Habían imperios, habían repúblicas, pero centralistas, repúblicas federalistas, en fin. Es hasta 1857 en que se define la forma de gobierno que tenemos hasta el día de hoy. Benito Juárez, su constitución y con su equipo liberal fueron los que definieron a México como una república popular, federal y democrática. Entonces ese régimen de gobierno es el que hasta hoy en día tenemos. En 1917, después de la revolución, tenemos una nueva constitución, pero derivada de esta. Es el mismo sistema de gobierno, pero se moderniza. En ese entonces era considerada por muchos países la constitución moderna por excelencia. De hecho, países como Alemania, por ejemplo, la República de Weimar, que después de la Primera Guerra Mundial toma como ejemplo la constitución mexicana para muchas cuestiones legales para imponer en su república. Era moderna, era un ejemplo de legislación la de México. Por 3 artículos que nos enseñan desde primaria, principalmente y de manera general. El tercero, el 27 y 123. El tercero, que es en lo que se deriva toda la educación. La educación es obligatoria, es laica y gratuita para todo mexicano. El 27, que cambia de alguna manera el régimen de la propiedad. En la constitución anterior era como Estados Unidos, que tú comprabas un pedazo de tierra y eras dueño, se dice, del cielo hasta el infierno, todo era tuyo. Si encontrabas oro, agua, petróleo, era tuyo. Este artículo cambia la legislación y yo creo que de ahí se deriva todo el derecho civil moderno. Cambia porque tú compras un pedazo de tierra, pero el subsuelo es de la nación y el espacio aéreo también. Y el artículo 123, que bueno, es una mini ley laboral que se insertó en la Constitución, muchísimas prerrogativas y derechos para los trabajadores, que en su tiempo era muy moderno. La Constitución tiene 136 artículos y desde 1917 ha tenido más de 700 modificaciones o reformas. Es decir, la Constitución original, para que nos demos un ejemplo, tiene más o menos 20,000 palabras. Hoy en día tiene más de 60,000 palabras. O sea, hay 3 constituciones más que metimos ahí de tanta reforma. O sea, si Venustiano Carranza se despertara de su tumba y pidiera revisar la Constitución que él propuso, no la conoce, definitivamente no la conociera. La Constitución cambió muchísimo desde el siguiente periodo de gobierno. Álvaro Obregón ya la modificó en 2 ocasiones. Después Cárdenas y en fin, todos los presidentes la empezaron a modificar 10, 20, 30, 40 veces, hasta que en el sexenio actual, en el de Peña Nieto, de 2012 a 2017, se ha modificado más de 150 veces. Pero si solo hay 136 artículos, ¿cómo 150? Sí, es que hay artículos que se modifican más de una vez. Hay un artículo, el artículo 6, por ejemplo, dice Miguel Carbonell en una conferencia, que se modificó una vez y a las 2 semanas se volvió a modificar, porque la echamos a perder. ¿Por qué se modifican tanto? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo los otros países modifican? Les quiero dar un ejemplo. En Estados Unidos la Constitución es de 1780 y algo, o sea, tiene casi ya más de 250 años su Constitución, y solo tiene 27 enmiendas, 27 modificaciones. Allá no se llaman reformas, se llaman enmiendas, solamente 27. O sea, es una estructura muy rígida que no se modifica, y de ahí se derivan todas sus leyes y reglamentos. Entonces sí, es muchísimo lo que se ha modificado nuestra Constitución. ¿Por qué? Hay analistas también que comentan que, bueno, después de la revolución tenemos un régimen en el que el PRI gobernó absolutamente todo, tenía todo, presidencias, diputaciones y presidencia de la República. Entonces, si el presidente quería hacer algo que la Constitución no permitía, pues hacía una propuesta y los diputados
sin leerla de volada, votaban a favor, pues, ¿no? Que pasara. Entonces empezó a modificar muchísimo. Cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso de la Unión, pues los analistas pensaban que esto iba a disminuir, ya no se iba a cambiar tanto la Constitución. ¿Cuál? Peor, se modificó mucho más, se aceleró mucho más, y ahí es donde nos damos cuenta que la clase política del partido que sea, nada más están buscando los cambios para privilegiar a la misma clase política, del partido que sea, del color que sea. En fin, analistas piensan que la Constitución, nuestra Constitución mexicana, ya está muy parchada, ya está muy manoseada de alguna manera, y que una de las propuestas que tienen es borrón y cuenta nueva. Necesitamos una nueva Constitución, un nuevo constituyente nacional con un nuevo proyecto y que se respete, ¿no? Mi nombre es Jorge Gómez, evoluciona tus ideas.